Buenas tardes. Durante los próximos minutos les voy a presentar mi trabajo final de máster, un trabajo que he desarrollado bajo la dirección de Laia Cuenca Hueso, que consiste en la programación de dos unidades didácticas del módulo de formación y orientación laboral, en particular la unidad didáctica de búsqueda activa de empleo y la unidad didáctica de contratos y modalidades de contratación. He organizado la presentación en 10 puntos, siguen de hecho la estructura de organización de la memoria, si bien ajustada a poder desarrollar la presentación en 15 minutos. Por tanto, aunque voy a hablar de contextualización y marco normativo, de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, una parte importante de la presentación la voy a centrar en contenidos, metodología, actividades y actividades de evaluación. Personalmente considero que es donde se concreta más la propuesta que se hace. Aunque también voy a hablar de atención a la diversidad, elementos transversales y acabaré con un punto dedicado a conclusiones y reflexión crítica. Contextualización. Desarrollo mi actividad profesional como profesor en un centro universitario, Escuelas Universitarias Invernay y Tomás Sardá, que tiene un campus en Sant Cugat, es en el que yo trabajo, pero también un campus en Cantabria, en Torrelavega. Acumulo más de 20 años de experiencia docente a nivel universitario y desde hace 4, cuando el centro comienza a impartir ciclos formativos, pues yo me incorporo desde el principio, en particular a los de las que corresponden a la familia de Informática y Comunicaciones, tanto ciclo medio como ciclo superior. Y en particular la propuesta que se hace corresponde al ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web. Un ciclo en el que los alumnos mayoritariamente proceden en un 47% de bachillerato, aunque un porcentaje nada despreciable del 33% proceden de ciclos formativos de grado medio. La edad que predomina es de hasta 25 años, de hecho hasta 20, un 54% casi, y un 27% más de entre 21 y 25 años. Predomina el género masculino, alumnos de género masculino, como ocurre en la mayoría de estudios del ámbito de la informática. Y mayoritariamente se dedican solo a estudiar, si bien casi un 27% también trabajan, puesto que es un centro privado y les ayuda pues, a tener ingresos que les permita pagar los estudios. El repaso, la revisión del marco normativo se presenta en la memoria en las páginas 21 a 24 y se hace un repaso tanto de la legislación estatal de ámbito general, la de etapa y de título, y se acaba con la legislación autonómica, en particular de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En cuanto a los objetivos, se presentan desde las páginas 24 a 27, los objetivos generales del ciclo en las páginas 24 a 27, los específicos de las unidades didácticas en la página 27. Búsqueda, resumiéndolo mucho, la búsqueda activa de empleo básicamente es saber identificar las fuentes de información donde haya ofertas y recursos para afrontar la posición de búsqueda de empleo y conocer los instrumentos que me permiten afrontar la situación de búsqueda de empleo. Y en cuanto a contrato de trabajo y modalidades de contratación, es conocer qué es un contrato y los elementos que lo componen y saber distinguir las diferentes modalidades de contratación. Las competencias básicas de la LOMCE que aplican al título se presentan en la página 28, las unidades de título en la página 28 también, y páginas 29 a 30, las competencias de título que corresponden a perfil profesional, personales y sociales. Las específicas de la unidad didáctica se presentan en la página 31. Hay algunas que solo corresponden de manera exclusiva a cada una de las unidades didácticas, que se presentan aquí. Y las que corresponden a ambas y que son coincidentes, pues tanto resolver situaciones y problemas, como organizar y saber trabajar en equipo, y saber comunicar tanto de manera escrita como oral ante sus compañeros. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, pues básicamente aquí las páginas 31 a 33 se presentan las específicas de cada unidad didáctica. Criterios de evaluación, la página también 31 a 33, la que corresponden a la unidad de contrato de trabajo y modalidades de contratación. Se corresponden en parte con objetivos que antes se han presentado y de alguna forma pues también la página 31 a 33 los resultados de aprendizaje corresponden a la unidad de búsqueda activa de empleo, que van desde el saber identificar un plan de carrera profesional hasta trabajar temas de autoempleo y que tengan herramientas que les permitan valorar aspectos personales y aspiraciones que les permitan tomar decisiones en cuanto a qué carrera profesional elegir. Contenidos. Como he dicho, aquí me voy a detener un poquito más. En primer lugar, y algo importante, la propuesta de contenidos que se hace tiene en cuenta el currículum que se presenta en el decreto 199/2015, un decreto posterior a la LOE, por tanto, que se basa en un módulo de FOL
de 99 horas, organizado en 2 unidades formativas, incorporación al trabajo de 66 horas y prevención de riesgos laborales de 33. El detalle más exhaustivo se presenta en las páginas, en la tabla 4, que se despliega en las páginas 34 a 36. Los contenidos conceptuales de la unidad de búsqueda activa de empleo, pues desde cuáles son recursos para la búsqueda de empleo, hasta qué es la carta de presentación, currículum y la entrevista de selección. La unidad didáctica de contrato de trabajo y modalidades de contratación, pues desde qué es el contrato y los elementos que le componen, hasta las modalidades de contratación. A nivel conceptual. A nivel más procedimental, de hecho hay habilidades comunes a ambos contenidos, aunque adaptadas. De un lado, el conocimiento de portales de información que me permitan acceder a información actualizada, tanto sobre elementos de búsqueda de empleo como contrato de trabajo. Conocer qué es un currículum, y cómo se elabora, y la carta de presentación, y qué es la entrevista, y cómo puedo preparar para superar una entrevista. Y en cuanto a lo que es el contrato de trabajo, pues que es un contrato, conocer los portales donde puedo encontrar información sobre modalidades de contrato de trabajo. Finalmente, contenidos actitudinales. Tienen que ver con el saber de trabajar en equipo, capacidad de trabajo autónomo y de aprendizaje autónomo. En cuanto a las actividades que se proponen, los criterios que inspiran esas actividades se basan en potenciar la participación de los alumnos, basada mucho en el trabajo no solo individual, también en equipo y específicamente en el trabajo colaborativo. Y utilizando muchas actividades tanto que potencian la elaboración de informes escritos como la presentación oral de resultados. En particular, para el módulo, la unidad didáctica de búsqueda activa de empleo, se ha hecho una propuesta basada en 6 sesiones de 1 hora cada una. En la primera se hace una presentación general de lo que es la unidad didáctica, basada en la clase magistral, en la que se presentan conceptos generales y sobre todo cómo se organizan el resto de sesiones. La sesión 2 se trabajan específicamente las ofertas de empleo, dónde encontrar ofertas de empleo y los recursos que me permiten prepararme para ello. En particular, los portales de empleo que yo puedo consultar para encontrar recursos, pero también ofertas de empleo. Se basa en el trabajo cooperativo, el portafolio de producto y la presentación oral. En concreto, en una primera parte de la sesión se organizan grupos a todos los alumnos, se distribuyen entre esos grupos diferentes portales para que analicen su contenido y qué recursos ofrecen, que elaboren un documento escrito que tienen que subir a campus virtual, y la segunda parte de la sesión, de manera muy resumida, que presenten las ideas fundamentales ante el resto de compañeros. Las sesiones 3 y 4 se dedican al trabajo del currículum. De un lado, a través de la clase magistral, el aprendizaje cooperativo y el portafolio de producto. Después de trabajar conceptos del currículum, modalidades de currículum y ver en particular el modelo de currículum que propone Europass, tanto a nivel online como las plantillas, se le pide a los alumnos que elaboren su currículum de forma individual y que lo suban antes de la siguiente sesión, la sesión 4, lo suban al campus virtual. Aquellos que han autorizado a hacerlo, su currículum es distribuido en la cuarta sesión entre los restos de compañeros para que en la primera parte de la sesión hagan un trabajo individual de análisis, identificando aspectos que destacan en positivo y aspectos que se pueden mejorar. Para la segunda parte de la sesión se haga una puesta en común, discusión. Las sesiones 5 y 6, quinta y sexta se dedican a trabajar en entrevista. En una primera parte de la sesión se trabaja a través del vídeo del profesor Pons, Vicente Pons, en qué consiste la entrevista y las modalidades que hay. Para luego ellos tienen que hacer durante ese trabajo un resumen que suben a campus virtual, y la segunda parte de la sesión se hace una puesta en común. Se acaba haciendo un repaso de en qué va a consistir la sexta sesión. Básicamente a través de la técnica de roleplay, hacer una entrevista de unos 5 minutos a cada uno de los alumnos. Se organiza a través de los profesores del módulo, de la asignatura, que son varios. Y esto es lo que se hace en la segunda sesión. En cuanto a la unidad didáctica de contrato de trabajo, hay un trabajo previo que se desarrolla a través de la metodología de Flipped Classroom. El alumno tiene que visualizar un vídeo de unos 12 minutos en los que se presentan los conceptos básicos del contrato de trabajo. Hecho esto, tiene que contestar un cuestionario, también disponible, la URL está en la memoria del trabajo final de máster, que evalúa los conceptos básicos. El profesor lo revisa antes de la sesión 1 y aquello que ve que no se ha entendido bien lo trabaja y lo repasa en la primera parte de la sesión.
En la segunda, organiza a los alumnos en grupos, distribuye entre ellos los modelos de contrato que presenta el portal SEPE. De hecho, antes, para presentar el portal SEPE, se trabaja una de las modalidades de contrato, en la que se trabaja lo fundamental, se presenta un poco la estructura. Y se les pide a los alumnos que trabajen en grupo, que hagan un resumen de la información de cada una de las modalidades, la modalidad que se les ha asignado, que suban un documento con conclusiones al campus virtual y la siguiente sesión, la sesión 2 de esta unidad didáctica, presenten ante sus compañeros las conclusiones. En cuanto a la evaluación, las actividades de evaluación son equivalentes, aunque adaptadas para cada una de las unidades didácticas. Hay un examen de tipo test que permite evaluar los conceptos teóricos y el resto a través del portafolio de producto, de presentaciones orales y de la observación del trabajo del alumno. El porcentaje que cada instrumento de evaluación cambia. 30% de lo que sería la evaluación de conceptos teóricos, portafolio de producto un 45% en el caso de la búsqueda activa de empleo, un 40% en el caso del contrato de trabajo. La presentación oral, un 10% en la búsqueda activa de empleo, un 15% en contrato de trabajo. Y finalmente, la observación que se hace del trabajo de los alumnos, tanto a nivel individual como a nivel grupal, pues un 15% en ambos casos, ambas unidades didácticas. La evaluación de estos instrumentos se hace utilizando las rúbricas que se proponen en anexos y que se han elaborado a partir de una adaptación de las propuestas por Antonio Monge, que está referenciado en el apartado de referencias bibliográficas. Atención a la diversidad. Básicamente, pues tal como regula el 11, el objetivo primordial es respetar el desarrollo de los distintos talentos y de las personalidades. Como a través de las adaptaciones curriculares, que es un cuarto nivel de educación curricular, tal como algunos autores y algunos manuales contemplan. ¿Cómo se hace en nuestro centro? Siguiendo las instrucciones y orientaciones del Servicio de Orientación del Centro, de tutor académico, y trabajando en equipo, a nivel de módulo o incluso de curso. Los profesores del módulo, profesores de curso. Ejemplos concretos de cómo se ha hecho en el curso 16-17. Alumno que se incorpora 3 semanas tarde, de hecho en la cuarta semana, se incorpora con normalidad a lo que se estaba trabajando a partir de la cuarta semana, pero para recuperar lo trabajado las 3 primeras y las actividades de evaluación hechas, se presenta, se hace un plan de trabajo específico. Teniendo en cuenta el tiempo disponible, el trabajo de otros módulos y de alguna forma adaptándolo para completarlo en lo que era el primer trimestre de evaluación. Y un alumno que manifiesta al tutor académico que tenía problemas para entender el catalán, idioma en el que se estaba desarrollando las clases hasta ese momento, y a partir de ese momento se desarrolla en castellano. Solo las clases orales. La lectura de documentos en catalán no tenía problema y por tanto pues se mantiene el plan trazado inicialmente. Bien, elementos transversales. Se potencia la lectura de documentos básicamente digitales en tanto el idioma catalán, castellano como inglés. Se ha potenciado mucho las habilidades comunicativas, tanto en elaboración de documentos escritos como presentaciones orales. El desarrollo y trabajo de tareas autónomas y también de tareas desarrolladas en grupo. Y el trabajo colaborativo. Bien, finalmente el punto dedicado a conclusiones y reflexión crítica. El objetivo por el cual yo me enrolo en el máster era para encontrar aquellas herramientas que yo no tenía, a pesar de mi experiencia docente en el ámbito universitario, que no tenía y que consideraba necesarias para poder abordar el proceso de aprendizaje y de evaluación con alumnos del perfil de los ciclos formativos. Confieso que realmente he encontrado muchas de esas herramientas y de hecho a medida que iba descubriéndolas con el despliegue de asignaturas del máster, he intentado incorporar algunas, siempre de manera coordinada con el resto de profesores de módulo y bajo las indicaciones del tutor de curso. Aún falta trabajo por hacer, quedan muchos cambios a introducir, no son cambios que yo haré individualmente, siempre los voy a hacer colaborando y trabajando colaborativamente con el resto de compañeros de módulo y de curso. Y siempre teniendo en cuenta que el criterio fundamental es que cualquier cambio debe contribuir a la mejora de los resultados académicos de los alumnos y, por supuesto, a mejora de la motivación de dichos alumnos. Hasta aquí la presentación y en lo que, a continuación, pues quedo a su disposición para resolver las dudas que puedan tener.